Iglesia, buenos días. Dios los guarde, los bendiga a todos. Es un gusto estar otra vez por aquí compartiéndoles un mensaje que creo es de parte del Señor. Espero que sea de bendición y edificación como ha sido para mí. Así que dispongámonos, amaditos, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Este mensaje se llama, para los que les gusta ponerle, a mí me gusta ponerle título a los mensajes. Yo lucho hasta con los títulos. Este mensaje se llama La gracia de los traidores, porque vamos a hablar de gracia y vamos a hablar de traidores. Así que, bueno, preparémonos y escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de eso. Como ustedes saben, este mes hemos estado hablando sobre la gracia. Me han escuchado hablar varios fines de semana. De hecho, el día que hicimos el retiro de la iglesia, no sé, me dio la oportunidad de hablar, no estaba programado. Y el mensaje que traía era para la iglesia era también sobre la gracia, porque, bueno, hay que dar de lo que uno recibe y he recibido en abundancia. Mucha gracia de parte del Señor. Vamos a leer un momentico Hebreos 12:15, por favor. Lo tienen ahí en su Biblia. En Hebreos, el escritor de Hebreos dice, asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Eh, Creo que dice eso, ¿no? Yo tengo la nueva versión internacional, de pronto la de ustedes puede ser un poquito diferente, pero lo que dice aquí es que nos aseguremos que nadie quede fuera de la gracia y dice y hace una relación entre la gracia y la raíz de amargura que puede generar en la persona no tener gracia sobre su vida. ¿Y por qué habla la palabra de la raíz de la amargura? Porque la palabra gracia es todo lo contrario. Porque cuando uno siente gracia, la gracia de Dios sobre uno, la misericordia de Dios, uno se siente guardado, protegido de alguna manera, y entonces esa sensación de estar protegido le da a uno bienestar, siente uno como cierto gozo, como cierta alegría en medio de cualquier afugia, de cualquier circunstancia. Y lo contrario, cuando uno se siente que está por fuera de la gracia, entonces lo que uno siente es tristeza, amargura, eh, eh, no sé, incertidumbre, ¿no? Preocupación, todo lo que viene de ese lado. Perdón, yo le pregunto a Mike, tú me trajiste lo, ¿sí? ¿Saben? Una de las cosas que uno ve es que la palabra gracia, a pesar de que ha sido muy usada, como muchas veces, la palabra amor está más desprestigiada que nada. Ahora todo el mundo habla del amor y el amor para arriba y el amor para abajo. Y entonces, eh, la palabra a veces ya como que de tanto usarla se van desgastando, ya no dicen nada. La palabra no le dice, pero una de las pocas palabras que conserva su sentido, su propósito, es la palabra gracia. Porque uno dice, cuando a usted le dicen, eh, le hacen un favor, uno lo primero que dice es gracias, ¿sí? De hecho, uno le enseña a los hijos, por favor, diga gracias, ¿no? Diga gracias por esto, gracias por lo otro. Por ejemplo, a usted lo llaman del banco y le dicen, le vamos a dar un periodo de gracia, uno se alegra, ¿sí o no? Si a usted le dicen, es que usted tiene mucha gracia, uno no dice, me está insultando, ¿no? Me está elogiando, ¿sí o no? Cuando uno habla de gratificar, habla de algo bueno, ¿sí? De recompensar, de gratificar. Cuando uno habla de tener gracia, por ejemplo, es gracioso, uno dice,
es alguien que agrada. Es decir, cualquier palabra que se derive de la palabra gracia se siente bien, ¿no? No es. Y al contrario, cuando usted dice, pero qué desgracia, como que quiere significar que ha pasado algo muy, muy malo, ¿sí o no? O cuando uno dice es que es un desgraciado, ese ya es un insulto, ¿no es cierto? No es que le quiera decir, ay, es que no tiene gracia, no, que es un desgraciado. Y ese es muy común, el desgraciado de mi marido, el desgraciado de mí, es porque significa que no hay gracia, que uno no aprecia gracia sobre él. Entonces, mire que en la palabra dice, en Hechos 20:24, les voy a mostrar aquí, dice Pablo en el libro de los Hechos 20, versículo 24, dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué se trata el Evangelio? De la gracia de Dios. Si usted entiende el Evangelio como la gracia de Dios, lo entendió todo. El Evangelio, claro, en el Evangelio se habla del perdón, se habla de la misericordia, se habla del amor, se habla de muchas cosas, pero Pablo dice aquí, si a mí me entendieron como un difusor del Evangelio, de la gracia de Dios, me puedo ir tranquilo. He cumplido mi misión. Así que lo que tenemos que entender hoy, amados, es que la iglesia debe tener, debe predicar, debe ejemplarizar, debe difundir el evangelio de la gracia, porque esa es la esencia del evangelio que trajo Jesús, que nos enseñó y que repasamos cada domingo aquí. Entonces, la predicación de la gracia es esencial. ¿Y por qué les explico esto? Permítanme, les digo algo. Cuando estuvimos preparando con mi esposa el tema de la gracia, yo le decía a ella, creo que también les compartía, la gracia tiene misericordia, la gracia tiene, eh, ¿qué más fue que? Hay un tema de justicia, ¿sí? Hay un tema de perdón, está metido ahí. Hay una historia que leí en un libro hace unos meses que me llamó la atención y dice que un hombre había peleado con su hijo, padre, peleó con su hijo por alguna razón, se dejó de hablar con él y el hijo se fue para una ciudad, creo que era en España, y entonces él perdió el contacto con él por muchos años. Y un día cuenta que amaneció, dijo, no, yo necesito reconciliarme con mi hijo, pero él no tenía idea dónde estaba. Tenía una información de que estaba en una gran ciudad, creo que habla de Barcelona o algo así, pero él sabía que estaba en una ciudad, pero no tenía ni idea dónde localizarlo, cómo ubicarlo. Entonces se le ocurrió poner un aviso en el periódico. Digo, pues de pronto lee el periódico, en ese tiempo los periódicos eran la información, entonces contrató un aviso que decía, el hijo se llamaba Paco, o él le decía Paco, Paco, te habla tu papá, quiero perdonarte y quiero que me perdones. Si estás interesado, por favor te espero en el restaurante tal que queda en la calle tal el viernes a las 3 de la tarde. Y publicó el aviso por varios días. Y dice él que, dice la historia que fue al restaurante el viernes y no podía entrar, ni siquiera se podía arrimar porque había un gentío. Dice que había una cola de gente por todos lados lleno. Ay, escogí el día peor, pues que esto se llena los viernes. Y entonces, como pudo, se metió por allá, es que y agarró a uno de los meseros y le dijo, oiga, qué pena, ¿qué pasa aquí? Es que yo tengo una cita a las 3. Dijo, sí. ¿Y usted llama Paco? Dijo, no. Dijo, oiga, ¿todos estos se llaman Paco?
Todos leyeron el aviso, todos están peleados con el papá y han venido y es que una cita hoy, esto no nos dabas. Entonces, contaban el hombre que cuenta la historia, dice, qué necesidad tan grande que tenemos todos de perdón, ¿no es cierto? De gracia, de misericordia. Porque él le habló a su hijo y todos entendieron que tenían una oportunidad de reconciliarse con su papá. ¿Cuántos sabían en eso? Y ese es el tipo de testimonio y de evangelio que necesitamos hoy, porque si hay algo que no tiene el mundo, es gracia. El mundo es implacable, amados. El mundo es de una manera tal, a veces cruel, porque el mundo no concede gracia para nada. Para nada. Usted va a cualquier cosa, por ejemplo, vaya a decirle, digamos, por ejemplo, algo que me pasó hace unos días, a decirle a un banco, oiga, por favor, no me quite mi casa, no me la remate porque he estado en mala situación, no tengo dinero, he estado enfermo, mi papá ha estado enfermo, bueno, toda una cantidad de razones y se sienta usted y el banco le dice, ay, sí, ay, qué pena con usted, no, no, olvídese, ya borre la deuda, no tiene ninguna deuda, váyase para su casa. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha ido a la DIAN porque están cobrándole unos impuestos y usted dice, mire, he hecho lo posible, he trabajado de sol a sol, he tratado de sacar adelante mi empresa y esto y lo otro, por favor, bórreme esa deuda? Y yo, claro, inmediatamente procedemos a quitarse. Si hay algo que no hay en el mundo, es gracia. Y si la hay, tiene algún interés, tiene algo detrás, es como un engaño ahí. Por eso hoy vamos a hablar de dos hombres, de dos traidores que recibieron gracia a pesar de lo que hicieron. Y a través de ellos vamos a entender este mensaje de gracia porque lo necesitamos de manera urgente, amados. Uno cree que no necesita gracia y ese es un gran peligro, porque nos hemos relajado pensando que no hay necesidad de estar yendo a la fuente de la gracia, que la gracia está como el aire por todos lados, lo podemos respirar y podemos usarla en cualquier momento, pero no hemos entendido que aunque la gracia está disponible, la gracia también hay que necesitarla para que llegue a nuestra vida. Anoche leí algo que decía, ¿cuántas veces Dios ha tenido gracia conmigo y la ha dejado pasar? ¿Cuántas cosas han venido, han estado en mi vida o han venido a mí que ha sido por la gracia de Dios y yo he pensado que es por mi esfuerzo, que es por mi talento, que es por mi inteligencia, que es por mi familia, que es por la plata que yo gano, que es por esto y lo otro, y dejamos pasar la gracia como si la gracia no existiera. Entonces nos volvemos en desagradecidos, ¿sí? Y en desgraciados también. Juan 13, vamos a la palabra, por favor, amados, para que nos rinda un poquito. Juan 13, 18. Vamos a leer este pasaje que es muy conocido. Juan 13, 18. 18 al 30. Vamos a leerlo despacio para que lo vamos mirando en la medida que vamos avanzando. ¿Estamos ahí, amados? Nueva versión internacional estoy yo. Dice, está hablando Jesús, está en la escena que todos sabemos de la cena, la última cena, antes de morir, antes de ir a la cruz. Y está reunido con sus discípulos. Están los 12 ahí completos. Está él y todos los que usted conoce. Se han reunido porque él los ha invitado para darles unos últimos mensajes para que ellos lo recuerden y compartir una cena, como lo hacemos aquí a veces, lo recordamos, para que ellos tengan en su mente, en su corazón, en su vida, las cosas que él quería transmitirles. Y hablando con ellos, dicen lo siguiente, dice, no me refiero a todos ustedes
porque yo sé a quiénes ha escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Empieza él a advertir. Ojo, el que está compartiendo el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó, mire que tiene un sentido de angustia. De pronto uno lo lee así, pero él está hablándoles con angustia, dice la palabra, preocupación. Y afirmó, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. A mí me llama la atención esto. Él hasta ese momento sabía que había uno que le iba a traicionar y resultaron traicionándolo casi todos. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Y uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Ustedes saben que ese discípulo es Juan, ¿no? El que está reclinado. Y él es el que dice la palabra que era el discípulo amado. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? El mismo Juan. Ningún lado, ningún discípulo, en ningún lado de la Biblia dice que Juan era él mismo. Dice, yo era el discípulo amado, porque él se identificaba con esa parte. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Mire que aquí están perdidos. Dice, ¿qué será que habla el maestro? Que lo van a traicionar. Y es que uno, amados, a uno le parece increíble que uno piense en traicionar a Dios, ¿no? Y sin embargo es lo primero que hace. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinando sobre Jesús, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Es decir, le da una señal de traición para que identifiquen al traidor. Y acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. ¿Quién estaba invitado a esa cena? Satanás a través de Judas, sentado ahí con todos. Aquí puede estar Satanás, amados. Y estando Jesús allí con sus discípulos, estaba sentado también con ellos, no va a venir a un lugar como estos, porque viene a través de muchos, o muchos, no, bueno, espero que no, pero algunos pueden traerlo a la iglesia, ¿sí? Pueden llevarlo a su casa, lo llevan al trabajo. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él y lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Volvemos a otra, estaban perdidos hasta ahí. ¿Por qué Jesús dijo eso? Les mostró, les dijo, habló con Judas, nada. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí y ya era ¿qué? De noche. Aquí vemos una escena muy, muy clara que todos conocemos y hemos oído alguna vez de ella. El Señor estaba reunido, estaban en medio de la fiesta de la Pascua, tenían cena, tenían vino, tenían pan, estaban comiendo cordero. Él empieza a decirles, oiga, aquí alguien me va a traicionar. Ellos perdidos, les dijo, les voy a dar una señal. El que moja el pan, mojó el pan y se lo dio a Judas. No entendían. Le dice a Judas, si vas a hacer, hazlo ya. Tampoco entendieron. ¿Por qué no entendían? Yo les pregunto, ¿por qué ellos no entendían si el Señor les estaba hablando claro? Para mí es claro, ¿no? Si uno dice, aquí hay un fulanito y le voy a decir quién es, y ellos no entendían. Porque, vuelvo y le repito, en la mente del seguidor normal del Señor no cabe la palabra traición.
la rechaza a uno. No puede decir cualquier cosa, pero traicionarlo, ¿en qué consiste esa traición? Pero es claro que sí. Y también es claro que él sabía con anticipación que Judas lo iba a traicionar, porque aunque la palabra dice que Satanás entró en él después, ya el Señor tenía proféticamente anunciado que había un traidor entre ellos. Creo que eso es claro. ¿Sí? Entonces, para todos los discípulos, traicionar al Señor era algo imposible, algo difícil de entender. Pero miremos más adelante, vamos a Juan 13:36. Allí mismo, más adelante. Y se arrima a Simón Pedro, que también estaba allí, y le dice, ¿y a dónde vas, Señor? Porque él hablaba de irse y se estaba despidiendo. Preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Por ti daré hasta la vida, le dice Pedro. Y Jesús le responde, ¿tú darás la vida por mí? En la cara de Jesús debe haber sido un poema. Dice, ¿tú me vas a dar la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y aquí sucede algo muy extraño, y es que, como les digo, Pedro no estaba en el plan profético de Dios sobre la traición. Por eso él le pregunta de una manera como tan, yo le diría, irónica, cuando lo pregunta a él, ¿tú vas a dar la vida por mí? Me vas a negar 3 veces. Ni siquiera vas a decir que me conoces y vas a dar la vida por mí. Yo les digo una cosa, amados, uno no da la vida por nadie que no conozca. Uno no da la vida por nadie que no conozca. Usted puede pararse aquí y decir, no, si aquí llegara alguien, hombres armados, y se tomaran la iglesia y nos pusiera una pistola aquí, yo voy a decir, sí, yo me voy, yo soy cristiano, máteme. Yo les aseguro que muchos van a decir cualquier cosa, porque esto ya ha pasado, esto ya ha sido probado, con tal de salvar su vida. Pero si viene alguien y coge a tu esposa o a tus hijos y les dice, si no dices o haces esto, yo los mato a ellos o te mato a ti, y dice, no, mátame a mí. ¿Por qué? Porque a ellos sí los conozco, porque ellos sí son parte de mi vida. ¿Por qué Pedro le dice Jesús le dice eso a Pedro? Que sabía lo que había en el corazón de Pedro. Ay, pero si Pedro caminó sobre las aguas. Ay, pero si él dijo que ese era el Cristo, el Hijo de Dios. Ay, pero si él decía, yo te defiendo, yo soy el primero. Ay, pero si él es tan bonito en la iglesia, pues se le nota la fe, se le nota que él es un fiel seguidor del Señor. Pues para Jesús no, porque conocía que él realmente no sabía de lo que hablaba, no conocía a quién se refería. Él pensaba que seguir a Jesús era algo emocional, algo emotivo, algo del momento, algo que se dice por decir. Pero llegará el momento para la iglesia y para cada uno de nosotros donde eso se pondrá a prueba, realmente a prueba. Veremos cuántos podríamos decir, yo puedo morir por él. Cuando Jesús le dice a Pedro que al lugar que va no puede ir él, lo que le está diciendo es que su traición sucederá cuando él no esté, cuando no sienta la presencia. Porque cuando uno está delante de la persona, uno es fiel y es leal. Ay, pero déjenlo que se vaya por allá donde no lo vean, donde nadie lo vea. Usted con su esposa o su esposo al lado puede ser muy fiel y muy leal. Pero ¿qué pasa cuando usted está por allá solo en un viaje, en un lugar donde nadie lo conoce, donde nadie sabe ni siquiera que es casado, que es casada, donde puede hacer lo que quiera y a nadie le importa porque nadie sabe quién es usted? Se pone a prueba esa lealtad.
No es lo mismo ser leal viéndolo que ser leal sin verlo. Y Jesús le dice, a donde vas yo no puedes ir en este momento, pero después me seguirás. Y él no entendía. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era esa, tu lealtad, tu fidelidad, todo eso que dices solo te va a alcanzar hasta cuando me veas. Cuando no me veas, no me puedas seguir, hasta ahí llegará. Ahora, como les digo, esa lealtad es la lealtad física de la presencia ahí. Cuando falta, entonces es distinto. Por eso hoy vamos a hablar de estos dos personajes. Vamos a hablar de estos dos traidores, porque son traidores. ¿Sí? La palabra dice que son traidores. Y lo que hacen ellos es una traición contra Jesús. Pero lo que me dice a mí la palabra también es que esos dos hombres representan el tipo de relación que yo tengo con el Señor. A veces son uno o el otro, o a veces son dos, un Pedro y un Judas que están en nosotros y que se manifiestan en determinadas circunstancias. Por eso, como ambos, yo diría que Judas amaba al Señor. Lo había seguido por mucho tiempo, lo había servido, había sido más o menos fiel con las finanzas, por lo menos le tenían confianza, aunque la palabra dice que él era ladrón, pero ahí seguía con él. Y uno le coge cariño a la gente cuando está con ellos. No es que, pues no es que lo ame con todo el corazón, porque lo vamos a ver, pero lo quería. Sin embargo, llegó a traicionarlo porque era un amor insuficiente. Pedro también lo amaba. De hecho, se lo decía, era expresivo. Pedro era extrovertido. Judas era enigmático, silencioso, introvertido. Pero como les digo, aunque ambos lo amaban, terminaron traicionando. Uno de forma deliberada, planeada. El otro incluso sin proponérselo y sin saber lo que iba a hacer, hasta queriendo lo contrario, terminó traicionando. Entonces, uno puede traicionar a esos hasta sin querer hacerlo. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a hablar de Judas para que asumamos ya el mensaje de fondo. Yo creo que aquí nadie quiere parecerse a Judas, ¿no es cierto? Uno oye hablar, se predica pues de muchos personajes de la Biblia, pero cuando uno llega a Judas, todos le echamos para atrás. Si yo hiciera una encuesta, ¿quién quiere parecerse a Judas? No, no, no. De hecho, la representación mental de Judas para uno es un tipo repugnante, ¿no es cierto? Retorcido, por allá por allá medio mal encarado, de pronto hasta mal hablado, porque cuando uno psicológicamente rechaza a una persona, le empieza a colgar todos los defectos que puede. Y entonces, el problema que hay, amados, es que, como les decía, todos tenemos un Judas adentro que puede estar listo en cualquier momento para traicionar. Hay un Judas que se mueve en nosotros. Y entonces, tampoco es fácil admitir que uno pueda traicionar a Dios por dinero, como lo hizo este hombre, por 30 monedas de plata que dice que le pagaron. Pero también es claro que uno puede empezar a traicionar dependiendo del monto y de la recompensa que le ofrezca. Porque a veces nosotros tenemos la idea, cuando uno ve la historia de Judas, que fue por codicia, por ambición. Pero al final, incluso para mí, Judas hizo más por restaurarse que el mismo Pedro. Sin embargo, uno ve en el corazón de este hombre que había algo más, que él le ofrecieron ese dinero y lo tomó, pero era porque él ya tenía una intención de traicionar, porque seguramente ese maestro que él seguía lo había ido decepcionando. Había visto que ese hombre llevaba un instinto de misericordia y de gracia y a él le producía enojo eso. Él pensaba que Jesús no debía de pronto mezclarse con tanto pecador
porque él era un religioso. Estaba muy apegado al templo, a las reglas del templo, y entonces ir con Jesús y verlo revolcándose, por decirlo así, juntándose, por decirlo así, con tanto pecador, con tanta pecadora, le debió causar una honda desilusión, una honda decepción, porque se habría formado en esas reglas donde decimos nosotros somos los de Dios, los otros son del diablo. Nosotros aquí somos cristianos, los demás están condenados, esos son pecadores, dejémoslos allá, guardémonos nosotros. Y tener un líder que en vez de estar aquí con nosotros, los buenos, los limpios, los blancos, los dignos, los justos, y se iba para esos lugares donde él pensaba que no había sino suciedad, pecado y todo lo que podría ser malo, lo decepcionaba. Y sin embargo, pues vio la oportunidad. Yo pienso, amados, que uno traiciona en la medida en que el pago por esa traición pueda subir de monto o de valor. Tal vez lo que hoy le ofrecen a uno no alcance. Y uno dice, yo por 100.000 pesos no le voy a ser infiel a mi esposa, por ejemplo. O yo con esa mujer no le voy a ser infiel con mi esposa. O con ese hombre a mi esposo. Pero ¿qué tal que llegue uno mejor? ¿Qué tal que llegue uno como se lo puede estar imaginando? ¿Qué tal que en vez de 100.000 pesos para traicionar te ofrezcan 1 millón o 10 millones o 100 millones? ¿O qué tal que cuando te ofrezcan ese dinero, tú ya tienes dinero y entonces no te hace falta esos 100.000, pero qué tal que te cojan en un momento de mucha necesidad? Y entonces yo ya lo pienso. Ya no es tan fácil rechazarlo, porque el enemigo lo que hace es subir la apuesta, subir el monto. Tal vez Judas no quería traicionar al Señor hasta ese punto, pero llegaron los emisarios de Satanás y le dijeron, te damos 30. Entonces, su ofensa contra el Señor más plata, se subió la apuesta y no lo pensó y lo hizo. Miren, la mayor traición contra Dios se llama pecado. Lo voy a repetir. La mayor traición contra Dios se llama pecado. ¿Quién aquí no es pecador? ¿Quién aquí no somos pecadores? Todos, de alguna forma u otra, hemos traicionado y seguimos traicionando y lo vamos a traicionar porque el pecado es una traición contra Dios. Es una violación de la confianza que él pudo poner en un hijo o en una hija a quien atrajo a su iglesia y le dijo, sígueme y obedéceme. Y cada pecado, como lo vamos a ver, es una traición. Por eso cuando escuchamos de pecados ajenos, nosotros levantamos mucho el juicio, el señalamiento, la severidad, la justicia y decir, uy, qué pecado tan horrible. Uy, cómo está de mal este hermano. Uy, cómo está de mal esa persona. Uy, cómo así que dijo eso. Uy, cómo así que hizo eso. Uy, cómo así que esa familia está así. Uy, cómo así que ese matrimonio está así. Porque a veces el juicio nos ayuda a calmar la conciencia de nuestro propio pecado, porque uno cuando se compara con el feo se ve bonito. Y cuando se compara con el más pobre, uno se ve ¿qué? Rico, ¿o no? Entonces, ese manejo hace que uno pueda ver más fácilmente la viga en el ojo ajeno que en el propio, ¿o no? Es duro. Por eso uno señala cuando ve estos grandes crímenes, cuando ve estos asesinatos tan horribles contra niños. Estaba leyendo, ¿te acuerdan de esta niña que mataron aquí en Candelaria? Y uno dice, pero ¿cómo pueden haber seres humanos que hagan eso, por Dios? ¿Cómo puede haber una persona que piense en matar a un niño?
en violar a una niña, en asesinarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces uno piensa, dice, yo no sería capaz de hacer eso. ¿O no? ¿Sí o no? No seríamos capaces. Yo les voy a leer algo y me disculpo de entrada si es muy crudo, pero quiero leer, quiero hacerlo porque quiero llevarlos a entender el volumen de lo que es la gracia. Esto es lo saqué de un reportaje hace varios años de una médica forense que es entrevistada en esta investigación. Le leo aquí textual lo que ella da un reporte. Dice, Ronald llegó después de las 6 de la tarde, viendo que se trataba de un niñito, decidí hacer la necropsia de una vez. O sea, llegó un cadáver de un niño. Le dije a mi auxiliar que pusiese derecho el cadáver, pues creí que lo había dejado boca abajo. Pero él me respondió que el cadáver estaba bien, pero que estaba decapitado. Realmente para mí fue muy duro. Tal vez la única necroscopia de mi carrera que me ha puesto los pelos de punta. Cuando empecé a hacer la descripción general de las heridas, no pude contener las lágrimas. La mayoría de las heridas que tenían era de arma blanca, con una hoja delgada, un cuchillo cualquiera. Tenía muchas equimosis, o sea que fue golpeado muchas veces. De todas estas heridas, la mayoría eran vitales, o sea que fueron en vida. El niño estaba vivo cuando se las propinaron. Incluso la herida de la decapitación era vital, estaba vivo. La lesión que tenía a nivel genital no lo era. Cuando el niño estaba muerto, el asesino le cortó el pene y se lo metió en la boca. Esta es una forense que hace esta necropsia y una mujer de muchos años de conocer estos tipos de crímenes y como ustedes leen, dice, es algo imposible. Incluso en el mismo artículo de la revista que leí, más adelante el periodista dice lo siguiente, y se imagina a Ronald, que es uno de los niños asesinados, asustado hasta los huesos, lejos de su mamá y en las manos de un sádico que siguió con él el mismo procedimiento que con los demás, le hizo escuchar los detalles de lo que le iba a hacer. Lo voy a matar, lo voy a cortar y después te voy a cortar la cabeza, le decía. Todo esto mientras era obligado a hacer depravaciones, mientras lo acariciaba y lo mordía por todo el cuerpo. Amados, esta es una necropsia de un caso de un hombre que se llamaba Luis Alfredo Garavito, un hombre que se considera que mató a aproximadamente entre 150 y 200 niños. Y este hombre, eh, este hombre, la justicia lo captura y empieza a confesar. Y llega un momento en que dicen que probablemente pudo haber matado tal vez 50, 70 niños más, pero ya les dice, no me acuerdo, ya no me acuerdo de más. Alcanzaron a desenterrar algunos y otros perdidos para siempre. Tal vez sus familias eh, tienen todavía hoy la esperanza de que no hayan muerto. Cuando uno oye estas cosas, es difícil entender la gracia. Porque yo les digo algo, si llegáramos nosotros, ojalá Dios lo permita, al cielo, y entráramos y viéramos a Garavito sentado en el cielo, conversando con ángeles, y diríamos, ¿qué hace este tipo aquí? Yo creo que más de uno pensaría, yo me devuelvo. ¿Sí? O esto no es el cielo, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo así? Era para arriba, no para abajo. Pero ese solo pensamiento de que la gracia de Dios pudo haberle llegado a este hombre, si se arrepintió, creo que murió el año pasado, si no estoy mal, si se arrepintió al momento de morir, porque así de ese tamaño es la gracia. Mire, leía en otro caso
en otros libros que estuve leyendo hace tiempo también, que hablaba también de estos personajes. Y había un asesino que se supo mucho en los años 80, tal vez, 80, 90, que se llamaba el monstruo de los mangones. ¿Lo escucharon? Los más demás deben acordarse un poquito. Le atribuyeron muchos asesinatos también y sobre todo en esta zona del valle y todo. No sé por qué atraen, porque Garavito mató mucha gente acá también, muchos niños. Pero me llamaba la atención lo siguiente. A este hombre lo capturan, confiesa, lo condenan, lo mandan a la isla Gorgona. Ustedes saben que era Gorgona, era una prisión, ¿no es cierto? Rodeado de tiburón. Y se vuela de Gorgona y escapan de la cárcel porque yo digo, el diablo también cuida a sus hijos. Es la única explicación. Y aparece en Ecuador y obviamente sigue matando. Pero el caso que me llama la atención es que este hombre va y en Guayaquil mira y ve una iglesia cristiana. Y entonces ve a la gente y empieza a ir con Biblia, con corbata, como se visten los o se vestían, ya no, se vestían los cristianos evangélicos. Y entra a la iglesia y empieza a acechar a las niñas que habían allí y alcanza a matar a 3 de esas mujeres. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso en una iglesia? ¿Cuántos pueden estar acechando a otros en medio de un lugar donde se supone que viene el poder de Dios, como cantábamos hoy, donde hay un ambiente espiritual y donde todos los que vamos en un plan de santidad, ¿no? ¿Cómo pueden haber ese tipo de cosas? Pero son reales, son absolutamente reales. Lo que pasa es que cuando nosotros oímos estas historias, a estas personas nosotros les decimos monstruos. ¡Ay, pero qué monstruo! Eso es un monstruo. Miren, la palabra monstruo viene de una frase en latín que es mostrar. Y la palabra mostrar significa el que es señalado, el que es mostrado. O sea que cuando uno dice, eso es un monstruo, lo que está diciendo 2 veces, lo estoy señalando, lo estoy señalando. Porque los monstruos de que hablan este tipo de personas, estos crímenes tan horribles, esos monstruos son monstruos porque los demás decimos que son monstruos, ¿sí? Porque los demás los señalamos. Y obviamente que hacen cosas monstruosas, pero es cierto, son monstruosos. Judas no mató a Jesús directamente, pero lo llevó a la muerte. Creó todos los pasos necesarios para entregarlo a sus asesinos, a sus torturadores. Y hizo todo eso de una forma planeada. Judas es un monstruo moral, un monstruo que traicionó a su maestro, un monstruo que traicionó la gracia, que traicionó la misericordia, que traicionó al Hijo de Dios. Entonces lo único que uno le cabe dice, Judas es un monstruo, lo que hizo es monstruosidad. Pero yo les quiero decir, cualquiera de nosotros podría ser un monstruo, porque si la traición es pecado o si el pecado es traición, todos tenemos la posibilidad de traicionar a Jesús, de traicionar al Señor. ¿Y por qué tenemos esa posibilidad? Porque en nosotros hay una semilla de maldad. Todos lo tenemos. Todos, desde que nacemos, tenemos una semillita de maldad. Tenemos una semilla, tal vez como este es un frijolito. Es un frijol, usted lo ve, ¿no es cierto? Lo comen, uno lo prepara muy bueno. Pero inicialmente es una semilla, porque de cada frijol puede salir una plantica de frijol. Miren, si lo consiguió mi esposa, entonces ve la raicita, pero este frijolito, este de acá, uno lo echa
en un vasito, eso lo hacía uno en el colegio, y entonces le pone agüita o le pone, ¿qué más le echaban? Algodón, y el frijolito, acerrín, me acuerdo, y el frijolito ahí, y cuando uno ve a los días, ya tiene raicita y empieza a echar hojitas, y el bendito frijol crece y se puede volver una planta, ¿no? Una plántula, que es el frijol, y se vuelve. Es decir, este frijol, aquí como está, donde no tiene nada, ni agua, ni nada, probablemente empieza a germinar como este otro, pero no se convierte en una planta porque no ha tenido como el medio para crecer, ¿sí o no? Mientras él no tenga como el medio para crecer, él no crece. Él se quedará de pronto así como está y no pasa nada más. Pero si yo a este frijol lo pongo en buena tierra, a estos frijoles les echo agua o les pongo lo que ustedes dicen, algodón o tierra, lo que sea, estos frijoles empiezan ¿a qué? A crecer. ¿Por qué? Porque la esencia de toda semilla es crecer. Las semillas no están diseñadas para morirse, sino para vivir. Pero si esa semilla encuentra el ambiente, la atmósfera, el medio adecuado, esa semilla se convierte en un árbol, en una planta inmensa. Los grandes árboles que ustedes ven fueron una semilla chiquitica en algún día. Y esa semilla y ese árbol son igualitos, tienen el mismo ADN, porque de esa semilla surgió el árbol. Nosotros tenemos esa semilla. Y esa semilla crece y se vuelve grande en la misma medida en donde nosotros nos ponemos en un ambiente donde la semillita empiece a crecer. Si el ambiente de la semilla es bueno para la semilla, esa semilla se vuelve grande y eso que era pequeñito, eso que estaba ahí, que nosotros creíamos que no iba a crecer, termina creciendo, amado. Termina creciendo. Mire, los bebés, ¿usted ha visto un bebé? ¿Por aquí había un bebé? No, 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 hoy no vino. Ay, hoy que no necesita. Ustedes ven un bebé, una mamá con un bebé, y no puede haber cosa más tierna que un bebé. Usted no puede creer que ese bebé es malo. Pues es malo también. No, nosotros sí, pero él no. Él es inocente. Uno tiene la idea de que todo bebé tiene la inocencia y yo no sé en qué momento se va volviendo regularcito, malito, malito y malote. Porque ese niño, mire, ese niño se puede... ¿quién le enseña a mentir a su hijo? ¿Quién le dice ahí, siente papito, que le va a enseñar a mentir bien para que usted haga las cosas bien? Que cuando le digan esto, mienta así, mienta así. Ningún papá normal hace eso, ¿no? Y el chino aprende a mentir. ¿Dónde? Ni idea. ¿Quién le enseña, hijo, casque al otro cuando le vaya a quitar el juguete? No, son bebés, allá están agarrados seguramente y las profesoras te dan cuenta, se agarran. Después, oyendo de la Biblia y cantando, allá se agarran porque hay una intención, una semilla que se empieza a desarrollar en todos nosotros que lo inclina a eso. Me acuerdo de mi hijo, el pequeño, pues el pequeño, no el grande ya ahora, que cuando íbamos a la iglesia, nos llevábamos, y un día recuerdo yo que estaba yo haciendo algo, estaba en algo en reunión, y viene y me llama, ay, pastor, no, creo que era pastor, bueno, me dijeron, ay, el niño está agarrado con otro allá. ¿Cómo así agarrado? Pues, no, dos igualitos, de la misma edad, revolcados ahí, qué lío para separarlos. ¿Quién les enseñó? En plena iglesia. ¿Quién les enseñó eso? Existe esa semilla en nosotros y se va manifestando. Y como les digo, esa semilla se llama pecado. ¿Sí? Miren que les voy a leer aquí algo para que lo capten más claramente. Dice Juan capítulo 3 versículo 7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe, primera de Juan. El que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras
del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Tremendo rezo. Cuando uno lee y dice, no, muy mal, pues. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ah, ¿usted quiere saber si es hijo del diablo o de Dios? Pregúntese, ¿ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su prójimo? No, le toca al otro lado. Porque la verdad, amados, la verdad es que en nosotros está esa inclinación al mal. Mire que Pablo dice, mire que dice aquí claramente, si usted ha nacido de nuevo, la semilla que está en usted es de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, lo que está en usted es la semilla del diablo. Es que más claro no puede ser. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos en una posición donde pecamos, estamos hablando de que estamos del otro lado como hijos del diablo. Es duro oírlo porque a veces uno no quiere oírse decir que uno está en esa situación. Pero es cierto, esa semilla nos inclina a la rebeldía, a la desobediencia, a la mentira, a la traición. Entonces, estamos capaces, amados, de hacer las peores cosas, de decir las peores palabras, de tener los peores pensamientos, siempre y cuando que nos ponemos en ambientes donde esa semilla empieza a surgir. Miren, yo les digo algo, Cuando uno, cuando uno tiene uno sabe que uno tiene un problema, pongámoslo, con el alcohol, y uno sabe que le inclina a la borrachera o al vicio. Y usted cree que como ya usted conoce del Señor, conoce de Dios, lee la palabra, viene de la iglesia, bueno, todo lo que sabemos, usted cree que usted puede ir donde ciertas amistades en donde usted sabe que el día que juega el partido de la Selección Colombia, allí se van a sentar a verlo no tomando capuchino con galletas, le van a ofrecer algo, porque usted sabe qué clase de amigos tiene o qué clase de amigos. Entonces uno va y se expone al ambiente, ¿sí o no? Lleva el frijolito, que está quietico, que está chévere ahí, suelto, tranquilo, y lo lleva y lo siembra ahí en esa materia tan buena, y en esa materia empiezan a generarse las condiciones para que usted termine cayendo otra vez. Y piense en cualquier otra cosa. Usted tiene problemas con el chisme, pero se va a buscar a las amigas que rajan de todo el mundo. ¿Qué va a pasar allí? Que usted va a terminar chismoseando. Todos estos ejemplos que les puedo dar tienen que ver con eso. Se generan las condiciones para que el crimen crezca. Por ejemplo, Garavito, según la biografía de él o la historia de él, fue abusado por su papá. Era un hombre violento, un alcohólico, le pegaba y probablemente lo violaba. Y esa semilla que había en este hombre empezó a crecer porque había ese ambiente en su casa. ¿Por qué nuestros hijos pueden llegar a perderse? ¿Por qué esta generación puede llegar a crecer en el pecado? Porque en vez de acogerlos en el ambiente controlado de nuestra casa, que es de una casa de cristianos, de creyentes con valores cristianos, los sembramos en una universidad para que le enseñen todo lo que debíamos haberle enseñado nosotros. En vez de crearle los valores, de fundamentárselos, lo llevamos allá porque allá yo pago y allá se encargan de él. O en el colegio, o en cualquier otro lugar. Y después dice, pero ¿por qué creció torcido este árbol? Porque lo llevé al ambiente propicio para que la semilla de maldad
creciera, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos claros, amados? Voy a avanzar. Ahora, como nosotros vemos estas cosas, nosotros lo que decimos cuando vemos estos crímenes y estas cosas tan terribles es, bueno, pero es que nosotros somos normales, ¿sí o no? Yo considero que tengo una vida normal. Yo considero que en mi entorno nunca va a haber un homicida o un asesino de esta clase, ni alguien que cometa delitos tan graves como estos, porque tenemos una normalidad en nuestra vida. Entonces, las personas normales no pueden cometer pecados de esa naturaleza ni de otra, ni crímenes. Y entonces, los normales, la vida normal nos da como cierta estatus de que estamos separados de esas cosas tan graves que puedan pasar. Voy a comentarles algo, pero es breve. Este libro lo leí yo hace unos años. Se llama El nazi y el psiquiatra. El nazi y el psiquiatra. Y es la historia de un psiquiatra muy famoso en el siglo pasado, en los años 30 en Estados Unidos, que llamaba Douglas Kelly. Y este hombre, que era un profesor universitario, un hombre, digamos, muy estudioso de la psiquis humana, que se había especializado en estudiar mentes criminales, los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron un juicio contra los nazis. Estos que mataron millones de personas, entre 6 y 12 millones de personas, o sea, mataron a nivel industrial personas. Entonces, lo contrataron porque ellos decían, esta gente debe tener algo malo en la cabeza. Esta locura tiene que obedecer a algo loco que hay en la mente de estas personas. Y entonces a este hombre le dio el encargo, vaya y entreviste a estos jerarcas, a estos jefes nazis que estaban presos y mire a ver, porque decía una congresista en Estados Unidos, dice, tiene que haber algo loco en eso, tiene que haber una disfunción, una locura, porque si esa gente no está loca, estamos perdidos, porque eso puede volver a suceder en cualquier lugar. Y este hombre va y entrevista sobre todo a uno muy malo, muy malo, que se llama Hermann Göring, y lo entrevista por muchos meses, a él y a varios que estaban allá. Y después de estudiarlos, este hombre dice, le voy a leer rapidito aquí porque quiero que no me pierda el este. Él entrevista, por ejemplo, a unos que eran asistentes de Hitler, que habían sido muy cercanos a Hitler, cerca de 15, 20 personas, y dice que después del estudio, la conclusión era que Hitler era tan normal como cualquier otro hombre en todos los sentidos, que no eran locos ni nada. De hecho, el comportamiento dice por acá, eh, Hitler era tan normal como cualquier otro hombre. La megalomanía de Hitler no era congruente con el hecho de que en privado solía ser amable e incluso dulce con sus subalternos, educado con las mujeres, los niños y los ancianos. Hitler. Y lo más escalofriante, y eso es lo que uno, cuando uno lee esto, ¡wow! Dice, después de estudiar, dice, Kelly sabía que los nazis habían cometido atrocidades y crímenes de guerra a una escala inusitada. Incluso los líderes alemanes se sorprendieron cuando se enteraron de lo que habían hecho y hasta dónde habían llegado. Sin embargo, las personalidades de los hombres que habían instigado las atrocidades tenían cabida en los parámetros de la normalidad. Por eso a Kelly le preocupaba que volviera a suceder. El informe que presenta este hombre dice, eran personas normales. Y no tuvieron ningún problema en matar a millones. ¿Por qué? Porque les crearon el ambiente propicio para que la semilla de maldad creciera. Y él dice también que lo que lo sorprende es que esta gente iba y ordenaba matar a miles como si cuando uno va a la oficina. Dice que se alistaban, eran casados, tenían niños, se levantaban, desayunaban, llevaban los niños al colegio y se iban para la oficina a hacer el trabajo para que pudieran
mandar a miles a los campos de gas, a los campos de concentración, a las cámaras de gas. Familias, hombres, mujeres, ancianos, niños, toda clase de personas allá, por miles, hombres normales, personas normales. Y cuando uno oye, dice, wow, entonces cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer, incluso en medio de nosotros. Porque ustedes seguramente están oyéndome ahí y dirán, ay, pastor, pero usted vino a hablar fue de asesinos y de nazis. Pues aquí no hay. Yo le digo, puede que no. Pues sí, pero yo sí sé que aquí hay, por ejemplo, mentirosos en serie, chismosos en serie, adúlteros en serie, fornicadores en serie. Porque nosotros normalizamos el pecado bajo la idea de que, ay, como hay pecados más graves, entonces los míos pasan desapercibidos. Y lo grave de ese pensamiento es que yo no necesito la gracia, porque yo me puedo autocontrolar, porque los míos son leves, lo mío es pequeño, lo mío no daña a nadie porque es tan insignificante. Mira, ese otro es el violador, ese asesino, ese nazi. Y uno diría, ay, pero la iglesia es distinto. En la iglesia no se pueden dar esas cosas. Pues permítanme, les cuento algo. La iglesia alemana en los tiempos de Hitler se alió con Hitler. La iglesia cristiana, la iglesia luterana. Muchos pastores llevaron sus congregaciones y se unieron al partido nazi y le ayudaron a perseguir judíos dentro de la iglesia, a denunciar a los hermanos que tenían origen judío o que sabían que tenían origen judío. La iglesia de Hitler se llama. Cristianos ayudando a matar a otros, denunciando a otros. Cuando yo oigo decir que la iglesia va a ser perseguida, yo lo que digo es, va a ser perseguida por los mismos cristianos. Porque muchos se van a convertir en delatores. La palabra lo dice, se volverá el hijo contra el padre, el esposo contra la esposa. Y está escrito, ¿o no? Pero miren, amados, cuando uno mismo se autocalifica en eso, pierde, como le digo, la capacidad de la gracia, de buscarla, de necesitarla. Uno considera que es irrelevante muchas cosas que hace. Por decir la palabra dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, les decía el Señor. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Un escritor, un psicólogo muy famoso, sacó un libro este año que se llama La mente pornográfica. Y él dice de cómo ha cambiado el cerebro humano, sobre todo hombres, de tanto mirar pornografía en todos los ámbitos, desde muchachos, desde adolescentes hasta de cómo es fácil acceder a imágenes y a videos hoy por teléfonos inteligentes. Y que de ver tantas imágenes ya se está generando, se están formando generaciones que están incapacitados para tener una relación normal con una mujer o con un hombre. Que están incapacitados de sentir el deseo y el placer normal porque están tan bombardeados por esto que ya perdieron el sentido, la proporción de lo que es una red. Son incapaces de cortejar a una mujer porque no saben cómo hacerlo. Quieren que relación y amor y todo eso es eso que ven en la pantalla. Y eso cambia la sinapsis del cerebro y es imposible, se tiene que tratar como un adicto. Ya hay clínicas de adictos a la pornografía en Estados Unidos, donde hay que ir como si uno fumara marihuana o azúcar o consumiera cocaína. Y se tienen que someter a desintoxicarse para poder recuperar su vida normal. Y miren de lo que estoy hablando. Entonces, es cierto
que las condiciones nos obligan a veces a cuidarnos, a examinarnos, porque si nosotros perdemos la posibilidad de estarnos mirando y revisando y mirando cómo pensamos, cómo hacemos, qué palabras se nos forman, cómo asumimos ciertas actitudes, nosotros vamos dejando crecer esa semilla. Yo tenía un profesor, me estaba acordando cuando preparaba esta palabra, un profesor en la universidad que nos decía como una manera de consejo. Él decía, ustedes no deben decir que son honrados. Ustedes lo que deben decir es, hoy estoy tratando de ser honrado. Porque hoy tal vez usted es honrado porque, como les decía, le ofrecieron un dinero y usted ese dinero no lo tentó. Pero mañana aparece otra tentación más grande y probablemente en esa puede caer. Por lo tanto, ser honrado es una lucha de todos los días. Y yo diría que es lo mismo con nosotros. Ser cristiano eh, y ser leal con Dios es una lucha de todos los días. No tenemos ninguna garantía de que sea distinto. Entonces, no debemos perder nuestra propia maldad de vigilarnos en eso. En Romanos 2, 21, 23 dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Uno que predica, uno que comparte la palabra a otros, ¿la está aprendiendo para sí mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Duro, ¿no? Y lo habla directo para eso. Y en 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Entonces, creo, amados, que hemos entendido que lo que pasó con Judas es que Judas dejó crecer la semilla en él y la traición llegó como consecuencia de eso. ¿Cuál fue la actitud de Judas? ¿Cuál fue la razón por la cual hablamos hoy de Judas? Que Judas fue y se ahorcó. La palabra cuenta que cuando él se dio cuenta de la barbaridad que había hecho y vio que Jesús había sido condenado, entonces hizo algo que a mí me llamó la atención, Lo primero, amados, es que la traición de Judas nació en la iglesia. La traición de Judas la empezó a manejar la iglesia porque fue el Sanedrín los que llamaron a Judas y le propusieron que traicionara a Jesús y le ofrecieron la recompensa. Los que eran la iglesia de ese tiempo planearon la muerte de Jesús y le infiltraron un traidor al grupo y lo llevaron a eso. Y este hombre que se sentía respaldado por la iglesia de ese tiempo para hacer lo que hizo, cuando se dio cuenta de la monstruosidad que había hecho, entonces hizo algo que tal vez nosotros pudiéramos haber hecho. Corrió a la iglesia buscando gracia. Corrió a la iglesia para decir, hice algo muy malo. Tengan su plata y les arrojó las monedas de plata. Y estos hombres le contestaron, ¿y a nosotros qué nos importa lo que tú hiciste? Y entonces este hombre que necesitaba gracia, porque si Judas, en vez de correr al templo, hubiera ido a la cruz, había recibido gracia, amado. Si él hubiera ido a la cruz, que es la fuente de la gracia, yo estoy seguro que la historia de Judas sería distinta. Hubiera recibido gracia, amados, pero corrió al lugar donde estaban los odiadores de la gracia, los que no querían la gracia, los que no la permitían. Y entonces dice la palabra que
desesperado, decepcionado, desilusionado, sin gracia, desgraciado, se fue y se ahorcó. Porque lo que lo llenó fue el remordimiento. Eso es lo que encuentra uno, remordimiento muchas veces. ¿Por qué la iglesia a veces cae en este tipo de cosas? Porque confundimos remordimiento con arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia, amados? Porque pecamos, pecamos todos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sentir remordimiento o sentir arrepentimiento? Arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Perdón, ¿arrepentimiento qué? Sí, sí, que uno reconoce la maldad. Pues, sí, pues el arrepentimiento no te vuelve a dejar caer, aunque yo quiero decirles que uno vuelve y cae. Les voy a decir algo, el remordimiento es el dolor que uno siente por las consecuencias del pecado en la vida de uno. Porque claro, el pecado trae consecuencias. Y claro, viene entonces la vergüenza o viene la culpa o vienen las consecuencias naturales, ¿no? Se acostó con una mujer y esa mujer resultó embarazada y ese embarazo es un niño que llega a tener que responder por él. Entonces uno siente el remordimiento por la responsabilidad que se le viene encima. ¿Sí? Y entonces piensa en su futuro, dice, se acabó la vida y esto y lo otro, entonces siente remordimiento por las consecuencias para uno. O sea, uno siente dolor por lo que le toca vivir. El arrepentimiento es dolor por el dolor que uno le causa a Dios. El arrepentimiento es sentir una cosa tan profunda en su corazón, no por uno mismo, sino por haber traicionado a Dios. ¿Sí me entiende? Allí cambia las cosas, porque es diferente. Cuando uno traiciona a Dios pensando que Dios no existe, no lo ve, no lo conoce, no siente arrepentimiento, realmente es remordimiento. Pero cuando uno conoce verdaderamente a Dios, uno siente arrepentimiento porque le da pena con la persona. Es una persona a la que estás trayendo, no es un concepto, no es una idea. La gracia es Jesús mismo, la palabra lo dice. Dios es amor, Jesús es gracia, el Espíritu es comunión. Así está en la palabra. Y si Jesús es gracia y entonces yo lo traiciono, yo no estoy traicionando la idea de la gracia ni el concepto de la gracia, sino a la persona que es gracia. Por eso cuando usted ve a la persona a la que ha traicionado cara a cara, uno tiene un dolor más profundo que el solo remordimiento. Uno siente el dolor de esa persona. Uno ve y ve que esa persona se siente muy mal. Y eso le dice, yo creo que no voy a volver a hacer eso. No solamente por lo que no sienta, sino por lo que la otra persona ha sentido. Entonces, yo voy a la gracia, yo voy a la cruz, yo recibo gracia porque ese es el lugar en donde yo puedo reconocer mi pecado y ver las consecuencias de ese hombre crucificado, torturado, agónico allí, que está ahí clavado por culpa mía. Ese es el papel de la cruz. La cruz es recordarnos que Él está allí por culpa mía, por mi traición, por mi pecado. Y entonces allí donde yo debo sentir arrepentimiento. Si yo no voy a la cruz, yo no me estoy arrepintiendo, yo estoy sintiendo remordimiento, ira, vergüenza, lo que quieran, pero no es, no lo es. Y es la que, esa parte es la que es necesario entender. Vamos a hablar de Pedro para que hacen, sí, perdón. Claro, porque es que como el arrepentimiento quebranta, el remordimiento no quebranta, el remordimiento es emoción.
pero el arrepentimiento quebranta en lo más profundo, porque dice la definición de arrepentimiento que es, se quebranta uno por el quebrantamiento del corazón de Dios. Se quebrantan los dos, yo lo embarré, Señor, yo siento tanto pena, vergüenza, culpa, lo que quiera, pero estoy arrepentido de haberte causado este dolor. Cuando yo, cuando yo me hice consciente de mi pecado y de lo que yo hacía siendo infiel a mi esposa, y yo vi el dolor de ella, yo dije, no, lo que estoy haciendo es muy malo y no lo vuelvo a hacer. Y me propuse no hacerlo. No porque fuera un acto de voluntad tanto mía, sino porque le abrí el corazón al Señor y dijo, este es un área que tiene que ser sanada en mí. Tienes que obrar aquí. Pero el arrepentimiento le abre esa puerta a Dios para que termine la restauración, porque parte de la gracia es restaurar. ¿Estamos de acuerdo? Pedro, Pedro también traicionó al Señor, como Judas, otro traidor. Pero tal vez la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro traicionó al Señor a través de una promesa incumplida. ¿Sí? Él le prometió a él que daría la vida, ¿sí o no? Dijo, Señor, yo doy la vida por ti. Y yo les pregunto, amados, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios realmente que hayamos cumplido? ¿Cuántas veces no se ha comprometido y dice, Señor, uy, que yo necesito cambiar todo esto? Yo te prometo, Señor, que voy a cambiar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, en mi economía, en lo que yo tenga que hacer. Yo te lo prometo. Porque la promesa es como una, no sé, como una regla que uno se pone, ¿no? No más, no más. Yo te lo prometo. Y al poco tiempo falla otra vez. Y vuelve uno y sabe cuál es el proceso, que uno sube la apuesta. Dije, ay, yo no pude cumplirte esta, Señor, yo te prometo más todavía. Si yo voy a dar el triple del diezmo, voy a dar 3 veces el diezmo. Y entonces con eso uno siente que va a subir, ¿no? Porque ya está como resarciendo la promesa incumplida y también falla con los tres diezmos o el triple que iba a llevar. Entonces, Señor, no pude con esa. Yo te prometo, todos los días a levantar 5 de la mañana, voy a empezar a orar, a clamarte a ti, voy a orar 2 horas, porque necesito realmente que tú me entiendas. 2 días, más o menos 5, después a las 5:30, 6, después no le suena la alarma y termina incumpliendo la promesa. Entonces, en la medida en que seguimos incumpliendo la promesa, nosotros vamos metiéndonos en la traición, porque lo que hizo Pedro fue traicionar la promesa que le había hecho Jesús. Él fue al lugar donde la semilla tenía que estar guardada y fue y se expuso, porque la palabra dice que va y él se va detrás de Jesús, ¿no? Ustedes ven el Evangelio y él se va siguiendo a Jesús. A Jesús lo llevan los guardas del templo y lo llevan a la casa de Herodes, de, de, de Pilatos. ¿Pilatos? Sí, Pilatos. Y él se va detrás. Pero cuando llegan allá no lo dejan entrar. Y entonces le empieza a decir una mujer para allá cualquiera, ay, este no es de los de Jesús. No, yo, Señor, ni lo conozco. Y después otro de los que estaba allí, yo te he visto con él. No, ni idea quién es Jesús. Y finalmente otro le dice, sí, tú eres de esos y esos también les vamos a caer. Yo no tengo idea quién es Jesús. Y hay una escena muy tenaz porque dice el Evangelio que Jesús lo sacan del lugar donde lo tenían y se encuentra de frente con Pedro, cuando ya lo había negado. Y dice que se miran a los ojos. Y esa sola mirada, Jesús no le dijo nada. Pero esa sola mirada, amados, fue suficiente para derribar el corazón de Pedro, que creía que lo que él hacía era ser fiel a Jesús y él le demostró
que no lo era. Yo creo que nosotros también nos parecemos a Pedro, amados. Hacemos muchas promesas. Los mandamientos de Dios es una promesa que nosotros le hacemos a Él de cumplirlos. Y sin embargo, pecamos también faltándole a eso. Y a veces volvemos y fallamos y volvemos a fallar y eso termina sacándonos porque es lo que hizo Pedro. Es lo que hizo Pedro. Mire, yo recuerdo una historia que la recordaba cuando preparaba esto. Yo conocí un hombre hace muchos años, se llamaba Emilio. Me acuerdo mucho del nombre de él, era un hombre casado, tenía una esposa bonita, tenían dos hijos, tenía una buena empresa. Lo conocí por cosas de trabajo. Y este hombre tenía un problema, que lo supe después, porque le gustaba mucho frecuentar prostitutas. Era su debilidad, mucho tiempo. Y un día, recuerdo yo que habíamos quedado de salir o íbamos para algún lugar con él. A él me caía muy bien, o sea, cuando usted hablaba con él era muy servicial, muy querido, vendía computadores, bueno, todo era una persona agradable, una persona normal, ¿sí? Pero ese día nos pusimos a hablar y me contó. Me dijo, ay, otra vez la embarré, ¿no? ¿Qué te pasó? Dijo, es que me fui con unos amigos, nos fuimos a rumbear. Yo no iba con la intención. Me dije, yo los acompaño una horita, y de una horita, 2 horitas, 3 horitas. Y ahí nos fuimos para otro lado y bueno, terminé haciendo lo mismo con una de estas mujeres. Y me siento, me contaba la anécdota porque me decía, ¿cómo te parece que yo fui y yo me sentí tan mal que yo venía en el carro y tuve que parar en la carretera, en la vía, y llegué y yo me salí, yo me sentía como un loco, güey. Y entonces me tiré a un potrero que había ahí, porque yo me quería morir. Y yo le decía, Dios, ¿por qué yo tengo que caer otra vez? ¿Por qué? Yo, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? No lo entiendo, pues yo lo quiero hacer así, pero lo hago así, ¿por qué? Y se preguntaba, él dice que yo no sé ni cuánto quedó ahí, puso a llorar. Después de un rato se levantó, prendió el carro y se volvió, se fue para la casa. Y dice que lo que lo hizo sentir más mal, aparte del pecado, fue que cuando al otro día se levantó la esposa, le había dicho, oiga, ¿usted dónde estaba anoche? No, con unos amigos, que unos clientes y todo. Ay, qué raro. Mire, vea, ahí esta camisa llena de popó de perro y de vaca. Y usted, ¿cómo así que estaba allá? ¿Y esto qué es? Claro, se había revolcado en el potrero y se había untado y uno para explicarle a la esposa que va a llegar oliendo a vaca, a boñiga, como difícil, ¿no? Pero entonces, claro, eso lo puso más en evidencia, esa vergüenza, más en evidencia, entonces se sentía muy mal. Y eso me hacía recordar que uno hace eso. Es decir, cuando fallamos una promesa, le abrimos la puerta a la tentación porque Satanás viene y te dice, ay, si ves, no sirves para eso. Váyase para allá donde usted hace lo mismo. ¿Para qué está en este tema de dudas, vergüenza, temor? No, quédese siendo lo que es y déjese ahí. La palabra dice que Pedro, después de que reconoció esto, Pedro se fue para donde él había vivido siempre. Recuerden que él era un pescador. Y se fue a su aldea y buscó su barca y se dedicó a pescar. Y aunque Pedro no se mató, no se quiso suicidar como Judas, lo que sí hizo Pedro, lo que el diablo lo llevó a buscar, Satanás lo puso, era a matar su propósito, a matar su llamado. Porque él había sido llamado por el Señor y lo había integrado a su grupo porque él tenía un llamado a ser apóstol, a difundir el evangelio, a llevar el mensaje de gracia, el mensaje de salvación y no a volverse a pescar otra vez cuando él le habían dicho que él era pescador de hombres y no de peces. Cuando nosotros tenemos ese tipo de promesas que incumplía esa traición, nosotros nos queremos salir de las cosas de Dios. Por eso muchos, a veces que conocemos aquí sentados al lado nuestro, a veces no los volvemos a ver.
Y uno dice, ¿qué le pasó a fulano o a fulana? Que se fue. ¿Y por qué se fue? Porque seguramente se sintió que no era el lugar de él. El enemigo le puso a la semilla que estaba en él el abandonar el llamado, el abandonar el camino, en salir a buscar tu barca. ¿Qué significa la barca? La vida anterior. ¿Qué significa la barca? La zona de confort. ¿Qué significa la barca? La mediocridad espiritual. ¿Qué significa la barca? La muerte lenta del espíritu en uno. Cuando nosotros entendemos que hemos traicionado al Señor y en vez de buscar la gracia, nos vamos a buscar nuestra vida anterior, nuestro lugar de confort. Pero miren, amados, la historia termina, lo cuenta en Juan 21, 1:6, usted la conoce, que Jesús va y busca a Pedro en el lugar donde él pescaba. Porque la gracia es tan tenaz, amados, tan maravillosa, que va y lo busca a uno donde uno se quiere esconder. Y va y ve a Pedro allá, y entonces lo ve con los demás discípulos y les dice, ellos no lo reconocen al principio, y dice la palabra que estaban tratando de pescar, es decir, que estaban haciendo, tratando de hacer lo mismo que habían hecho antes de conocer a Jesús, pero no habían podido pescar porque no había forma de que los peces llegaran otra vez y se subieran a la red. Estaban fracasando en la vida anterior que habían tenido y creían que eso era lo que tenían que volver a hacer. Porque uno dice la palabra, lo mencionan aquí en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí, nada podrán hacer. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Separado de Jesús, tratando de pescar. ¿Y qué pescaba? Nada. Y sin embargo, Jesús, les dice, oiga, no pesquen allá, pasen acá. Y los guía al lugar donde estaba la bendición y la abundancia. Y cuando ellos pasan al lugar donde Jesús les decía que pescaran, dice que los peces eran tan abundantes que la barca se amenazaba de hundir. Tremendo. Miren, no pescaban nada sin Jesús. Con Jesús pescaban en abundancia. ¿Y qué nos enseña eso? Que la gracia trae abundancia y bendición, amados. La gracia siempre trae abundancia y bendición. Y no cualquiera, mucha. Y entonces la palabra nos cuenta que Jesús le dice a Pedro, bueno, ya lo reconocen, se lanza a ver a su maestro cuando sabía o creía que estaba muerto. Imagínense la alegría que sentía Pedro. Y tienen un diálogo que es con el que quiero cerrar. Pedro y Jesús se reúnen, tienen un pescadito de desayuno, lo tienen en unas brasas. Miren los símbolos, ¿no?, de Jesús tan poderosos. Cuando Pedro niega a Jesús, dice que estaba al frente de unas brasas donde todo se calentaba. Allí lo traicionó. Y después Jesús, delante de otras brasas, lo invita a comer otra cena diferente a esa otra, le restaura y le dice, te invito a comer. Y comiendo allí empieza a hacerle preguntas. Y entonces le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Jesús le vuelve a preguntar, ¿seguro tú me amas? Y Pedro le dice, ¿por qué me preguntas lo mismo? Yo te estoy diciendo que te amo. Y después le dice, ¿estás seguro de que me amas? Y Pedro le responde igual. ¿Saben, amados? La palabra dice, cuando uno lee en estos versículos, los griegos tenían como cuatro palabras para el amor. Uno era el amor ágape, que era el amor incondicional, el amor máximo, el amor que todo lo entrega, el amor que no tiene fin, que no tiene condición de nada, que te ama sin mirar a qué condición estás.
del amor ágape. Y hay otra palabra que usan que se llama el filium, que es el amor de donde viene la palabra filial, el amor filial, ¿la han oído? Que es el amor como a los amigos, como el cariño, como el querer de pronto a la familia y todo ese tema, digamos, filial. Entonces, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me agapas? Él le dice, Señor, yo te fileo. Y él le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me agapas? Y él le dice, claro, yo te fileo. Le dice, no, yo lo que te estoy preguntando es, ¿tú me agapeas? ¿Me agapas? ¿Tu amor es un ágape? Y él le dice, sí, es un fileo. Nunca pudo entender realmente Pedro qué era que le preguntaba al Señor. Porque, miren, me acordaba anoche, hay una canción muy vieja. Bueno, no tan vieja, pues, no es tan vieja, porque yo la oía cuando estaba joven. Es un cantante, y de pronto los de la más veteranos, es un cantante que se llama José José. Y tiene una canción muy bonita que se llama El amar y el querer. Yo creo que el que escribió esta canción, yo creo que el que escribió esta canción tenía claro lo que estamos hablando. Y él le dice la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. El que ama, amar es sufrir y querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida, la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Exactamente es el diálogo de Jesús y Pedro. Él le decía, ámame, ¿tú me amas? Y él le decía, yo te quiero. Y el querer para él era lo máximo. Él quería a su maestro, claro que lo quería, pero el querer no alcanza, amados. El querer traiciona, el querer falla, el querer olvida, el querer es desagradecido. El amar es el verdadero amor que está en la gracia. Jesús le dice a Pedro y nos dice hoy, no se preocupen, no se trata del amor de ustedes, sino del amor mío. Ustedes no alcanzan a amarme, el amor mío basta, es suficiente, porque es grande, porque no tiene final. No se preocupen, no son las promesas de ustedes lo que marcan nuestra relación, son las promesas mías, porque yo las cumplo, una por una, así ustedes incumplan las de ustedes. Eso fue lo que le dijo él a Pedro, y esa es la expresión más grande de la gracia de Dios, de decirnos, no importa en la condición en la que estén, no importa lo que estén pasando, no importa cómo se estén sintiendo, no importa cuántas veces hayan fallado, ni cuántas vayan a fallar, no importa dónde se vayan a esconder, no importa, porque mi amor es suficiente, porque yo los amo de una manera tal que ustedes van a experimentar mi amor, van a experimentar mi gracia, así ustedes se sientan indignos de él, porque la gracia no se merece. La gracia es incansable, la gracia es tenaz, la gracia es escandalosa, la gracia es constante y la gracia es suficiente, amados, para mantenernos unidos a él. Amén. Ese es nuestro mensaje hoy, amados. Creo que lo hemos entendido. Gracias, Señor. Vamos a orar para que terminemos este momento. Pensemos, amados, en la gracia que necesitamos hoy sobre nuestras vidas. Pensemos, amados, que en la gracia necesitamos todos los días
cada día, porque está en nosotros la posibilidad de traicionar al Señor. Está en nosotros la posibilidad de hacer todas las cosas que aunque no las queramos hacer, terminamos haciéndolas. Así que hoy necesitamos gracia. Y gracia para nosotros, gracias para nuestras familias, para nuestros hijos, para que ellos aprendan a ir a la gracia cuando tengan momentos de rechazo, cuando sientan el desamor de otros, cuando ellos crean que están siendo abandonados, cuando crean que están siendo quebrantados por la vida. Enseñémosles a ir a la gracia. Enseñémosles que hay alguien que los ama de tal manera que si aún nuestro amor de padres falla, ellos tienen asegurado ese amor, ese perdón, esa misericordia. Creemos una generación que pueda entender la gracia y que la pueda difundir en el mundo donde tanta falta hace. Padre, ponemos delante tuyo hoy, Señor, este momento, este tiempo y este mensaje. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, estas cosas que han sido dichas se queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia, confiamos en ella, declaramos que somos débiles en nuestra fe y en nuestra lealtad a ti, pero que tú, Señor, eres fuerte donde nosotros fallamos, que tú cumples donde nosotros incumplimos, que tú cubres con misericordia donde nosotros señalamos con juicio y a veces con severidad. Enséñanos, Señor, a ver tu gracia en todas las cosas. Enséñanos a ver las gracias en las cosas pequeñas y en las grandes. Enséñanos a llevar gracia a otros, a entregarla, a difundirla, a proclamarla, a creer en ella para que otros también crean. Enséñanos hoy a ser una iglesia llena de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados.